Buenas noches. A raíz de todo lo que estamos viviendo, ha habido muchas preguntas, muchas inquietudes. Y entonces podríamos ir a la palabra Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y lo primero que tenemos que tener claro es que pocos disfrutamos en la espera. A nadie le gusta esperar, pero se nos olvida que es parte de nuestra vida. Si vamos a un supermercado, si vamos al médico, si vamos a una oficina cualquiera a hacer alguna vuelta, si vamos a un banco, en todo lado nos toca esperar, nos toca hacer fila. Y hoy en día hemos visto que mucha gente quiere pasar por encima de otros. Pero siempre vemos que tenemos que esperar. Y tenemos que aprender a esperar porque es parte de la vida. Ahora, el problema no es el esperar, el problema es qué hacemos mientras que esperamos. Y entonces tenemos que ver qué actitud tomamos frente a esa espera. Porque si la espera es pasiva, entonces va a cansar, va a agobiar y va a empezar esa impaciencia a robarnos el gozo. Y es lo que hemos visto durante todo este tiempo. Esa impaciencia, ese cansancio, nos vamos agobiando por la situación. Y hoy en día tenemos el problema de las redes sociales. Entonces, una cosa es lo que dicen los noticieros, otra cosa es lo que dicen las redes sociales, y después salen a desmentirse unos con otros. Y todo eso agobia nuestra mente, pero también agobia nuestro corazón. Y entonces podríamos caminar por Romanos, donde Romanos nos muestra algunos deberes que debemos tener nosotros como cristianos. Y uno de ellos es tener gozo en la esperanza. Y la situación se puede ver turbia, se puede ver tremenda, pero nosotros tenemos esperanza. Y eso es diferente. Porque aunque no es sencillo esperar las respuestas, aunque no es sencillo esperar la voluntad de Dios, debe haber gozo de nosotros en esa esperanza. Y qué rico, porque ni tú ni yo estamos para adelantarnos y echarle la mano a Dios. No, 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 no. Dios no ha nombrado secretarios. Tú y yo somos mensajeros del Señor. Por lo tanto, debemos empezar a tener esa confianza en Dios. Debemos empezar a tener esa confianza en que el Señor tiene todo bajo control. Y entonces el Señor jamás va a permitir que seamos avergonzados, porque nadie quien espera en el Señor es avergonzado. Pero también nos está diciendo Pablo que ser sufridos en la tribulación. Pero el sufrido no es estar amargados o latigándonos, no, 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 no. El sufrido significa resistir y soportar, sin quejarnos en las dificultades, problemas, obstáculos y situaciones que nos van a pasar en la vida. Cuando empieza la queja en el corazón, pues empieza a verse la falta de fe. Y empieza a verse la tristeza mientras pasamos por valles de sombras. Y entonces no dejará que la luz de Jesús brille en nuestros corazones. Siempre se ha querido negar el sufrimiento y siempre se ha querido pasar por alto lo que la Biblia dice sobre el sufrimiento. Pero una de las primeras cosas que nos enseña la Biblia es
Oiga, que todos vamos a pasar por aflicciones. Cuando nosotros vamos y miramos, entonces nos dice que él no abrió su boca a pesar de lo injusto que lo estaban tratando, de cómo lo insultaron, de todo lo que hicieron. O sea, Cristo no solo nos enseñó el sufrimiento, sino nos dio ejemplo de ese sufrimiento. Y muchas veces pasamos y pasaremos por adversidades que nadie quisiera vivir. ¿Quién dijo gracias, Señor, porque viene la pandemia? No, nadie, ninguno queríamos vivirla. Es más, la manteníamos lejos de nuestro pensamiento. Ninguno queríamos sufrir todo este proceso que hemos venido sufriendo a través de estos 32 días, creo que llevamos en el país con todas esas circunstancias. Y nadie dijo, oye, nada, tan chévere, ¿no? Delicioso. No, no. Nadie quiere, ni empieza, ni anhela sufrir. No, todos pensamos no sufrir. Y muchas personas cuando vienen al Señor, vienen porque es que si se toman de la mano del Señor no van a sufrir. Y jamás ha sido ese el Evangelio, jamás. Pasaremos montes difíciles de escalar y debemos ser conscientes de ello. Pasaremos por valles de angustia, de donde pensamos que no podremos salir. Pero un cristiano debe saber pasar por esas pruebas, por esos sufrimientos, por esas adversidades. ¿Y cómo la debemos pasar? Sin queja, poniendo todo en las manos del Señor y esperando en Él. Pero la esperanza no es una esperanza de sentarse, es una esperanza activa. Nosotros debemos ser activos en todo. Las angustias, el dolor, el sufrimiento, todo esto es visto como símbolo de desgracia, de fracaso. Nadie puede entender ni aceptar cómo el evangelio del reino considera que muchas angustias vienen de Dios y que tienen un propósito de revelación. O sea, todo en la vida del cristiano tiene un propósito. Nada es al azar, nada es porque el Señor nos soltó de su mano, no, nada de esas cosas. Y cuando tú vas y miras en la palabra del Señor, siempre nos lleva a que la tribulación, sus señales están asociadas a la vida de fe. Ellas vienen para probar la convicción del creyente. Y muchas veces vienen para ver si estamos sometidos al señorío de Cristo. Tú y yo sometidos al Señor. Y entonces es cuando debemos entender el propósito. La gente siempre pregunta el por qué y no pregunta para qué. Y se nos olvida que a los que aman a Dios todo obra para bien. Porque muchas angustias, muchos sufrimientos no son del Señor, pero el Señor las utiliza en bien para nosotros. Y eso hace que nosotros nos fortalezcamos y que vayamos creciendo espiritualmente. Hebreos capítulo 9, versículo 15 y 16. En la conversión de Pablo encontramos la revelación que Ananías recibió. Y dice la palabra del Señor, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Y está hablando de Pablo. Y tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Y no le fue menoscabado su padecimiento. Y podemos ir a Mateo 24:9. Y Jesús dijo, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús estaba preparando y siempre enseñó
para que veamos las tribulaciones como esa reacción natural que el mundo levanta para que el creyente desista de su fe en él. Y entonces muchos dicen, no, yo acepté al Señor y de ahí para adelante he tenido una situación terrible. Pues no se han dado cuenta que esa reacción natural del mundo es para que desista, se aparte. Y entonces cuando viene con el convencimiento de no sufrir más, pues entonces todo se activa para que sufra más y empiece a desechar la fe. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es que la aflicción es esa turbulencia espiritual que viene a causa de nuestra unión con Cristo. Nosotros venimos caminando en este mundo y cuando empezamos a dejar el mundo empieza a jalar y a reclamar. Y a veces creemos que todo es por arte de magia. Y resulta que es que nosotros muchas veces frenamos el proceso. Sí, Dios hace milagros, yo no puedo decir que no. Y hemos visto cambios porque la gente ha dispuesto el corazón, pero hay otros que se han demorado y entonces les ha tocado más duro y han pasado por los procesos y no han querido entender que todo es un proceso en el Señor. Hechos 14:22. Pablo destacó que la vida de fe se alcanza cuando tú sobrepasas las tribulaciones, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero también 1 de Pedro 6:7, Pedro exhorta a que nos mantengamos firmes, a no fluctuar en la presencia de las tribulaciones, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Y tenemos Apocalipsis 1:9. Allí Juan hace un énfasis en que la tribulación es el testimonio fiel de la decisión personal por el llamado de Jesús para formar parte del reino de los cielos. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Pasmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, que era el discípulo del amor, también sufrió tribulaciones. Sufrió destierros, sufrió soledad. ¿Y él qué hizo? Se tomó de la mano del Señor. A tal punto que tuvo una experiencia espiritual tan hermosa y de ahí nace el Apocalipsis. Ahora, no de su experiencia, sino que es llevado y el Señor le dice, escribe todo esto que ve. Él estuvo en esa experiencia. Por lo tanto, todo el que se une a Cristo va a tener tribulación. Ahora, la tribulación no es solo por causa de la persecución, sino también surge por el aborrecimiento que el mundo levanta contra ellos. En algunos casos se presenta aborrecimiento de parte de la familia misma. Y entonces empezamos a ver la guerra que se hace porque tú quieres asistir a la iglesia, porque tú quieres estar conectado, porque tú quieres hablar del Señor y empiezan a hacerle la guerra y entonces, y eso lo hemos visto y lo hemos vivido. Pero también tenemos una tribulación cuando viene por esas fuerzas espirituales que provocan enfermedad, escasez, marginación. Y entonces tendríamos el caso de Job. Y muchos niegan la palabra del Señor cuando niegan el sufrimiento. Ahora,
con todo esto y con todo lo que estamos viendo, yo no les quiero venir a decir que es que se trata de sufrir. No, 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 no se trata de sufrir por sufrir. Y no se trata de ser atribulado por serlo. Porque el dolor, el sufrimiento, la angustia, no, por sí solos no son efecto de revelación, y muchos hemos sufrido, y no es porque cada que le duele o cada que le pasa algo, entonces va a haber una relación. No, 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 no. Lo que pasa es que tú y yo tenemos que entender el propósito de soportar la tribulación. Y entonces es una decisión que tú y yo debemos tomar si nos sometemos o no al señorío del Señor. Tú te puedes negar. Tú tienes la firme decisión o de tomar el mundo o tomar el Señor. Ya depende de ti. Ya. Pero cuando esas tribulaciones, esas pruebas y todo esto que estamos viendo se trabajan a la luz de las promesas de la palabra, pues entonces ahí sí viene el proceso de revelación. Ahí es donde se habilita. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Romanos 4:5. Pero al que obra no se le cuente el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Pablo asegura que Abraham no tenía de qué gloriarse, que en su carne no había nada para gloriarse ante el Señor. No había hecho nada, era el Señor el que lo había llamado. Por eso Pablo establece que lo único que Abraham hizo fue creer a la promesa de Dios. Y sí que creyó. Y como creer no es obra humana, sino espiritual divina, por tanto Abraham no tenía nada que glorificarse. ¿De qué se iba a gloriar? El hecho es que por creerle a Dios, ese hecho le fue contado por justicia. Y entonces pasa por el sufrimiento de dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre, para salir a una tierra que no conocía. Y entonces se establece sobre la tierra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso la tribulación, el sufrimiento, el dolor van a producir revelación solo cuando se ha entendido plenamente que tales aflicciones han llegado por causa de la palabra que se ha establecido en el corazón. Y yo soy uno de los que estoy convencido que todo este tiempo de hace más de un año, ya casi año y medio, que venimos viviendo, y mucho antes, pero se ha afianzado, es un tiempo espiritual. Y hemos visto tantas cosas. Y entonces es cuando debemos estar ahí. Y deberíamos estar pendientes, vigilantes, dice la palabra, Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Cuando tú lees, y entonces encuentras lluvia, ríos, vientos, esto es lo que está representando las aflicciones, las tribulaciones y el dolor. A todos los que vienen y hacen conforme a la palabra. Ahora, esto le va a pasar también a los que no hacen conforme a la palabra. La diferencia es el resultado que acontece con cada quien. Y entonces en lo que estamos viviendo, el resultado que es la actitud que tú tengas. Muchos han tenido una actitud de queja, de tristeza, de desespero, y han activado tantas cosas en su mente, en su cuerpo, que eso ha generado muchas otras cosas. Pero muchos hemos tenido la actitud de estar
firmes y caminar entendiendo los tiempos que se están viviendo. ¿Y sabes qué? La tribulación produce perseverancia. No es lo mismo paciencia que perseverancia. La paciencia es pasiva. Entonces todo el mundo se sienta porque es que está paciente, está esperando. Y se sientan a esperar a ver qué sucede. Perseverancia es activa. Está sucediendo algo y yo persevero en lo que creo, pero hago algo en el perseverar. La perseverancia produce esfuerzo, porque estamos probando lo que creemos. Y entonces el ejercicio es que estoy probando de qué soy capaz de hacer. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Por eso tenemos que mirar y caminar y estar activos en el Señor. Y ese esfuerzo va a producir confianza en lo prometido. Y vamos a creerle al Señor. Porque la esperanza no es lo que se espera. La esperanza fue lo que fue prometido. Y eso lo definió Pablo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Y estoy hablando de Romanos 8, 24, 25. Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. O vemos Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. No cultivamos el alma, ni alimentamos los sentimientos, ni le ofrendamos culto a la razón, sino que crecemos en la palabra, en la revelación de la formación de Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Es que la Biblia dice que el creyente no deja de gemir conjuntamente con la creación, que se halla bajo dolores de parto. Pero la actitud del cristiano frente a la tribulación debe ser diligente, eficaz, con esmero, basada en la seguridad de que Dios ha de cumplir sus promesas. Dios cumple sus propósitos en la vida del creyente y en la congregación como iglesia. No solo hemos de ser sufridos, no solo hemos de soportar el peso de la tribulación, sino que también debemos gozarnos. Porque el Señor está con nosotros, va de la mano, nunca nos deja solos. Y la carga la llevamos sobre Él. Por eso, ese llamado a la esperanza se basa en la recompensa final con Jesús. Por eso Pablo dice que servimos a Dios gozosos en la esperanza, no en los resultados. Nosotros debemos hacer todas las cosas con la vista puesta en el reino de Dios. Nuestra esperanza está en Jesús, en la vida eterna con Él. Por eso, este versículo que hemos tomado hoy dice, constantes en la oración. Cuando tú estás orando, estás tocando la puerta del cielo. Le estás hablando al Señor, con el Señor de señores, con el Rey del universo, pero también estás hablando con el Padre Celestial y le estás contando lo que sientes, lo que te pasa. Y entonces intercedemos unos por otros. Intercedemos por las situaciones. En estas situaciones donde solamente la mano de Dios puede obrar. Hebreos
capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, sin este contacto constante con el trono no es posible estar gozosos en la tribulación, ni cabe la posibilidad de servir al Señor con eficacia y perseverancia. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es que la misma palabra nos llama a ser constantes en la oración, a permanecer orando y sin interrumpir, sin variar la intensidad. En ocasiones comenzamos la oración y arranca con mucha fuerza, con mucho fuego, pero nos vamos quedando en el camino. Es que nos falta tiempo, nos falta fe. Pensamos que ya hemos orado suficiente, demasiado por determinada cosa. Pero lo que nos dice la palabra es constantes en la oración. Seamos constantes en la oración, hablando con Dios, sin perder esa conexión, sin interrumpir nuestra conversación. Cuando vamos por la calle, cuando vamos en el autobús, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo las labores, en la oficina, en la casa, al levantarnos, al acostarnos, siempre orando, hablando con el Señor, siendo constantes. Tú sales, te encuentras con un bloqueo, te encuentras con una manifestación, te encuentras con jóvenes protestando. ¿Y qué haces? Órele al Señor. Órele para que tu caminar sea diferente. Mira, sin lugar a dudas, la aflicción y la angustia hacen avivar el espíritu. Ese espíritu de oración. Y todo este tiempo lo que nos tiene que hacer es volver los ojos a Dios. Cuando tú miras en abundancia, esa abundancia suele adormecer el espíritu y deja de lado a Dios. Pero con todas estas circunstancias, con todo lo que estamos viviendo, la palabra nos llama a ser diligentes, útiles, gozosos en el sufrimiento y fervientes en la oración. Todo esto con la dirección del Espíritu Santo. ¿Estás esperando en el Señor? Espera gozoso. Espera con alegría. Esto hará que se te quite la impaciencia, la inquietud de tu corazón. Si estás pasando por tribulación, adversidades, si estás sufriendo, no dejes que la queja y la falta de fe hagan que te rindas. No pierdas la conexión con el Señor. Sé constante. Muchos dicen, yo ya oré. Ah, sí, yo oré esta mañana. ¿Y el resto de día han dado sin el Señor? Por eso, Señor, dame el gozo que mi corazón necesita para este tiempo, para esperar. Dame la actitud correcta durante todos estos tiempos en sufrimiento, en adversidad. Dame, Señor, la constancia para permanecer y confiar en ti en todo tiempo. Es que tu oración, es que mi oración debe ser constante, debe ser una actitud, debe formar parte de lo que somos, debe moldear como queremos ser. Alabar, dar gracias, pedir por otros, pedir dirección, pedir sabiduría, pedir por nuestras necesidades. No es algo de minutos, no es algo a la carrera. No es algo en el momento de salir por la puerta a trabajar. No es algo de un segundo al comenzar el día. No, debe ser algo constante. Debe ser una actitud, una forma de vida. El Señor anda con nosotros. Nosotros debemos andar con Él. Por eso la próxima vez que te sientas triste, que te sientas abatido, gózate en la esperanza.
que tenemos en Dios. Todas estas situaciones son pasajeras. En algún momento deben terminar. Dios es eterno. La próxima vez que estés en medio de una prueba, déjala en las manos de Dios. Sufre bien de la mano de Dios. Qué rico poder orar unos por otros. La próxima vez que te levantes de la cama, haz la oración. Esa oración que es el aliento nuevo de vida cada día. Por eso en estos tiempos seamos constantes en la oración. En estos tiempos seamos persistentes. Hay que actuar, hay que hacer en el Señor. Sí, se han cometido errores, hemos dejado tantas cosas. Muchos le echan la culpa a tanto. Unos le echan la culpa a Dios, otros le echan la culpa a los que votaron, a los que no votaron, a los que hicieron, a los que no hicieron. Pero esto no es un problema de hoy. Esto no es un problema de hace un mes. Y para poder criticar hay que participar. Por eso participa activamente. Órale al Señor. Toma tu puesto e intercede. Si es un tiempo espiritual, es tiempo para intercesores. Y entonces me decían, no, pero es que yo no tengo ese ministerio. Todos somos intercesores. Empieza por bendecir tu familia. Bendice tu cuadra, bendice tus vecinos, bendice tu barrio, bendice la ciudad. Ayer yo hablaba de que el amor de muchos se ha enfriado. Pero debe empezar por nosotros, porque muchas veces nosotros también nos hemos congelado. Pastor, yo soy cristiano, pero no sé qué hacer. Ora. Pero es que yo oré esta mañana al Señor y ha sido perseverante. Ah, sí, lloré la semana pasada, es que convocaron a oración la semana pasada y fue la semana pasada. No, debemos orar persistentemente. ¿Cuántas cosas están sucediendo alrededor tuyo que tú ni siquiera sabes? Y estoy hablando de cosas espirituales. En Bogotá han sucedido muchas cosas espirituales, en Cali y en todas estas partes. No debemos ser indiferentes. La palabra del Señor nos dice que debemos ser constantes. En la Biblia hay hartos ejemplos, muchos ejemplos que podríamos seguir. El Señor nos enseñó. Reconoce al Dios del cielo. Glorifícale. Es necesario que el reino del Señor venga. Es necesario que se haga la voluntad del Padre. En nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pidamos que nunca nos falte la provisión física y espiritual. Mucha gente pide por su pedacito de pan. Claro. Y ahí está pidiendo por el pan espiritual. Está pidiendo que nos aparte del mal y del maligno. Está pidiendo que nos aparte de toda tentación de caer. Muchos han caído durante este tiempo. De la abundancia del corazón habla la boca y las redes sociales. Miren, son tiempos bíblicos, son tiempos espirituales
en los cuales tú y yo debemos velar, vigilantes, constantes, como dice la palabra. Toma tu puesto. Es el tiempo de activarte en el Señor. Que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo, que si sales, que si no sales, revístete del Señor. Que sea el Espíritu Santo iluminándote. Que sea la sangre de Cristo cubriéndote de todo lo que está pasando. Eso es algo bueno de las redes sociales. A pesar de la desinformación, nos mantienen enterados de todas las cosas. Y uno se queda aterrado muchas veces de los videos que colocan. Fuera de la agresión de unos con otros, de que se está levantando hermano contra hermano, padre contra hijo, que también es bíblico, también estamos viendo muchas cosas que se están haciendo. Constantes en la oración. ¿Qué país quieres para tus hijos? ¿Qué país quieres para tu familia? Ora por ello. Pastor, es que no tengo por qué orar. Con todo lo que está pasando, no tienes por qué orar. Cubre a tu familia. Cubre tu casa. Hemos visto tantas cosas que no hace un año, ¿no? Esto viene de tiempo atrás. No solo en Colombia. Esto ha sido un caminar constante. Lo que pasa es que muchas veces el entendimiento se ha entenebrecido, dice la palabra. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice la palabra. Estad vigilantes, dice la palabra, y constantes en la oración. Reconoce, arrepiéntete y tómate de la mano del Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Perdónanos, Señor Padre Santo, porque, como decía Daniel, Señor, hemos pecado. Por acción o por omisión, hemos pecado. Papito Dios, hemos sido negligentes en nuestro trabajo y no hemos tomado el puesto como soldados tuyos. Hoy, Padre bueno, ponemos, Señor Padre misericordioso, nuestras casas, nuestras familias, nuestro barrio, nuestra ciudad, en tus manos, Señor. Hoy te pedimos que una gota de la sangre de tu Hijo nos limpie, nos guarde y nos proteja. Papito Dios, que todo aquello que no es tuyo se aparte de nosotros, de nuestras casas, de nuestras familias, Señor. Sabiendo, Señor, que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Papito Dios, hoy rechazamos todo aquello que no sea tuyo y declaramos nuevamente, Padre misericordioso, que te alabamos, que te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has traído, Padre misericordioso. Papito Dios, ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos, Señor Padre misericordioso, que hoy están sufriendo, están sintiendo el dolor, la tribulación, Señor, para que levanten la vista, Padre misericordioso, para que te puedan ver, Padre amado, puedan ver el amor de tu Hijo, puedan dejar, Señor, que el Espíritu Santo entre a sus corazones. Padre bueno, hoy te pido, Señor, que abran los ojos y los oídos espirituales para que podamos ver, Señor, y entender los tiempos que estamos viviendo. Papito Dios, ¿cómo sería diferente, Señor, si tu pueblo se arrepintiera, como dice la palabra? Que viniera a ti y tomara, Señor Padre misericordioso,
tu palabra en serio, Señor Padre amado, viviera la palabra. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor, que necesitamos, Señor, un avivamiento, Padre misericordioso. Necesitamos, Señor Padre Santo, tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que los padres vuelvan hacia sus hijos, que los hijos vuelvan hacia sus padres, que los hermanos vuelvan, Señor, hacia sus hermanos. Porque hoy necesitamos, Señor, fortalecer las familias. Padre bueno, se han venido, Señor, contra las generaciones más pequeñas, Señor Padre misericordioso, porque quieren dañar las generaciones. Por eso hoy ponemos, Señor Padre misericordioso, a los pequeños, a los bebés, Señor Padre Santo, a los niños, Señor, en tu mano bendita. Cúbrelos, Señor, apártalos del mal, Señor. No permita, Señor, que ninguna plaga toque su morada, Padre Santo. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, por esos corazones duros, Padre misericordioso, para que pueda entrar el amor de tu Hijo en ellos, Señor, y podamos vernos unos a otros como hermanos, Padre misericordioso. Papito Dios, para que también, Señor Padre misericordioso, esa plaga, Señor, que está aún en el medio ambiente, Señor Padre misericordioso, se aparte de nuestras casas y de nuestras familias, Señor. Pero que todo sea bajo tu voluntad, Señor. Que no sea nuestros deseos ni los deseos egoístas del mundo, sino que todo sea, Señor, bajo tu voluntad. Sabiendo, Señor Padre misericordioso, que el príncipe de los aires se ha querido enorgullecer, exaltar, armar, destruir y campearse, Señor, en este mundo. Pero sabemos, Señor, quién vive en nuestros corazones. Sabemos, Señor, quién está con nosotros. Sabemos, Señor, que tú nos llevas de tu mano, que en la otra mano va Cristo con nosotros, que el Espíritu Santo nos protege, nos fortalece y nos cubre, y que la luz de la palabra alumbra nuestro caminar. Papito Dios, que el querer como el hacer, Señor, se despierte en cada uno, y que cada uno, Padre misericordioso, ocupe su puesto, Señor, dentro de tu ejército. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Gracias a todos los que nos han escrito al WhatsApp. Gracias a todos los que han estado en nuestras redes sociales. Y vamos adelante de la mano del Señor. Siempre me van a escuchar decir que son tiempos bíblicos, pero son tiempos de actuar. Y es tiempo que tú como soldado de Cristo tomes tu puesto en el ejército. Tomes tu uniforme, tomes tu fusil, tu espada y empieces a cumplir el propósito del Señor. El Señor les bendiga y les guarde, y que seamos vigilantes y prestos en el Señor. Un abrazo, muchas bendiciones y buenas noches.